encantada de estar con ustedes. Mi nombre es Hatsuko Nakamura y les quiero platicar que hoy está con nosotros el maestro Cosme Gregorio Cirilo, el primer titulado en la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia de la UNAM. Cabe señalar que en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria se imparte la licenciatura en Pedagogía en 3 modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Este programa a distancia se aperturó en 2006 con sede Oaxaca, y de esa sede Oaxaca es Cosme Gregorio Cirilo, que además a nivel nacional es el primer titulado de esta modalidad de pedagogía a distancia, con un trabajo interesantísimo. En un primer momento él nos va a platicar de qué se trató su investigación para la titulación, y en un segundo momento será un conversatorio entre él y yo. Muy contenta de tenerte con nosotros, estimado Cosme. Adelante, te doy la palabra. Muchas gracias, doctora Hatsuko. Es un privilegio estar compartiendo esta experiencia de vida. La carrera de pedagogía para mí fue una carrera excepcional y agradeciendo en primer lugar la UNAM que ofertó esta carrera a distancia y pues yo la aproveché luego con una convicción de que yo podía estudiar en línea y podía hacerlo y así lo hice. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de pedagogía, pues entré con cierto miedo porque primero no conocía cómo era el sistema a distancia, cuántas materias iba a llevar, cuántas podía, si habían muchas materias, y también no conocía ningún maestro, ningún docente que iba a ser mi asesor o los que iban a ser mis asesores. Bueno, tenía ciertos miedos, ¿no? Por X causas, por X motivos. Pero conforme ya se abrió la carrera, conforme ya entré, estaba yo ahí estudiando el primer semestre. En el primer semestre, pues yo creo que con ese miedo también, con esa duda, me dificultó bastante y sentí que a lo mejor lo iba a reprobar. Y porque pues era el primer semestre y por desconocer ciertas cosas, pues como que me costó adaptarme, me costó familiarizarme y agarrar la onda, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero ya en el segundo semestre, ya con ese ánimo y con esa buena noticia que me dieron los asesores, que yo había aprobado todas las materias, ya dije, bueno, pues entonces yo puedo. Si este primer semestre pude saltar, pude caminar y dar un paso importante porque es la prueba. Y entonces en el segundo semestre yo le echaré muchas ganas y con la convicción, con la idea de que mi opción de vida era terminar el segundo semestre y si terminaba con éxito el segundo semestre, terminar con éxito el tercero y así terminar la carrera. Me propuse así desde el segundo semestre cuando vi que yo podía hacerlo. Bueno, entonces terminé la carrera así como yo me propuse, con esa convicción de fe y de que yo podía, y con ese entusiasmo también de aprender algo que a mí me gustaba, pero no nada más porque me gustaba, sino porque era una necesidad que yo tenía de estudiar las herramientas necesarias, importantes, para ver, para compartir una experiencia que yo tengo y una sabiduría, un conocimiento que desde los pueblos originarios nos han regalado, nos han dado. Yo soy de una comunidad indígena, de un pueblo que se llama Chusnavan Mije, del municipio de San Miguel Quetzaltepec. Y entonces yo hablo la lengua mije. Y pues a partir de esa lengua, a partir de ese conocimiento, de esa cultura, yo quería siempre compartir y enseñar la lengua mije, la lengua indígena. Entonces, pero yo no sabía cómo. Es así como entonces veo
la pedagogía como una carrera que a mí me iba a ayudar bastante, que me iba a apoyar para poder enseñar la lengua amiga. Tenía yo un propósito de vida, tenía un propósito en la vida para poder hacer algo. Y entonces eso de algún modo me ayudó para formación y en seguir y en estudiar la carrera y en fortalecerme conmigo mismo. Bueno, pues entonces en el ya en el inicio del segundo semestre, el, la primera asesora que, digamos, se tomó la molestia de entrevistarme fue la maestra Tsuko. Y entonces yo pues no había visto ningún docente físicamente. Entonces la maestra Tsuko eh, fue la que por primera vez me entrevisté con ella como asesora de la carrera. Y también en ese tiempo tenía un puesto importante en ese año, en esos años. Bueno, y entonces, pero en lugar de platicar de la carrera, del tema, de la pedagogía, todo eso, sino más bien fue un tema más familiar, más de conocernos como alumno, como maestro, y que como futuro maestro, ella tenía esa fe que yo podría ser un futuro maestro, y yo también pues me lo creí, y entonces, digamos, fue una plática de ánimo, de seguir adelante, cosas así. Bueno, terminé con éxito la carrera. Y entonces, el otro paso era qué hacer, qué investigar, qué estudiar. Y entonces eso tenía que ver el tema de la tesis. Y entonces, primero era cumplir el programa de pedagogía con todas las materias y ya es un paso, ¿no? Y el segundo paso era la tesis, hacer una tesis. Y entonces yo tenía que formular o buscar un tema que, que fuera relacionado con lo que yo venía pensando desde el inicio. Y varios maestros y otros asesores que también platicaron conmigo dijeron, Cosme, igual la maestra Atsuko, igual otros asesores me dijeron, tú tienes que decirnos lo que tú sabes, desde tu cultura, desde tu pensamiento indígena, mije, lo que nosotros no sabemos, tú nos lo puedes decir. Bueno, pues entonces se me prendió el foco y yo dije, bueno, pues yo podía estudiar algo, podía investigar algo. Y es así como surge el tema de prácticas escolares y prácticas comunitarias. Es un tema bien interesante que a mí me llamó mucho la atención y esto surgió porque justo en ese tiempo cuando yo estaba pensando en definir mi tema de investigación, que cuando estaba yo en el pueblo expulsaron a todos los maestros de la escuela primaria. Y entonces dije, pero ¿qué fue lo que pasó? La educación es importante para nuestras comunidades. ¿Y por qué están expulsando a todos los maestros? ¿Será que mi comunidad de plano no quiere la escuela? Bueno, entonces era una interrogante bien importante que me surgió en ese momento y como los asesores me habían dicho, tú piensa y diga algo de tu pueblo. Pues justamente sucedió eso. Surgió algo, fue un evento interesante, importante, que nos puso a pensar, que me puso a pensar, y ahí surgió mi tema de investigación, prácticas comunitarias y prácticas escolares. Entonces, a partir de esas dos frases, de esas dos cuestiones, que son totalmente diferentes, porque uno es la práctica comunitaria, que es propiamente de la comunidad, cómo tienen su propia metodología, su propia didáctica, sus propios espacios educativos. Y por otro lado, la escuela, que es totalmente una institución exterior, externa, que también dentro de la escuela, dentro de los salones de clase, también tiene su propia manera de enseñar, de transmitir los conocimientos mediante metodologías, mediante didácticas, cosas así, pero habían choques. Habían choques porque la comunidad tenía su sistema de enseñanza y la escuela tiene su sistema de enseñanza. Y entonces no concordaba, no había una relación, no había un acuerdo, porque cada quien jalaba por su lado. Y entonces, pero yo tenía que investigar, tenía que hacer cuáles eran esos elementos que provocaban los conflictos. Pues me voy dando cuenta al final de la investigación que los conflictos surgían a partir de
distanciamiento, de que no había diálogo, de que no había una plática, no había valoración de conocimientos entre ambas partes. Tanto la escuela trabajaba por un lado y tanto la comunidad trabajaba por otro lado. Nadie se hablaba, nadie se compartía experiencias y entonces ahí surge el problema. Entonces, ¿qué es lo que aporta la investigación? Una propuesta de diálogo. Una propuesta de diálogo donde la comunidad y la escuela no vayan, no caminen por cada quien por su lado, sino que haya una interrelación, haya una intercomunicación. Y entonces, ¿qué pasa si hay esa comunicación, si hay ese acuerdo? Pues se amplían los conocimientos de los estudiantes, porque el estudiante mije, el estudiante indígena, los alumnos indígenas, mijes, valoran su propia comunidad, valoran su propia cultura, los conocimientos de sus abuelos, los conocimientos de sus padres y su conocimiento propio, porque cada alumno ya tiene un conocimiento previo cuando entra a la escuela. Y entonces, si se valoran esos elementos culturales, elementos propios, conocimientos propios del niño, de los padres, de los abuelos, y luego se llega a la escuela y que también se encuentra uno con conocimientos propios de la escuela, que son conocimientos ya universales, qué mejor porque el alumno entonces puede entender, yo tengo estos conocimientos y aquí en la escuela me están enseñando otros conocimientos. Y entonces, ¿pero qué es lo que hacía falta? El diálogo, la participación de la comunidad y la participación de la escuela, y entre los dos, pensar en algo bueno para que los niños, los estudiantes de la escuela primaria, puedan ellos tener suficientes elementos y compartir y enriquecer sus conocimientos, desde lo que ellos ya saben desde niños, de sus familiares, de su comunidad, y valorando también los conocimientos que hay en las instituciones escolares. Eso fue el resultado de la investigación de la tesis. Muchas gracias, Cosme. Y quiero decirles que su tesis además interesantísima. Ya les voy a poner al final del video la portada de la tesis, su foto cuando él está haciendo su toma de protesta en Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Y además lo hizo en español y en Mije. Salimos en Gaceta UNAM porque me tocó dirigir su trabajo de tesis. En fin, muchas satisfacciones con nuestro primer egresado de la licenciatura en Pedagogía modalidad a distancia. Una vez que ya nos platicaste tu investigación para la titulación, me encantaría conocer qué dificultades y qué ventajas tuviste al desarrollar tu investigación. Bueno, yo creo que las dificultades no hacen falta. Como en todas partes hay dificultades y en todas las personas tienen que vivir ciertas dificultades. Y yo creo que esas dificultades, en mi caso, funcionaron para fortalecerme. Primero, la primera barrera que yo tuve era la lengua. La lengua mije, yo soy hablante de la lengua mije, mi lengua materna es el mije, y yo aprendí a hablar en español a la edad de 16, 17 años, ya muy grande. Entonces, pero por las necesidades, yo tuve que aprender el español. Y entonces en la carrera, pues yo tenía que pensar tanto primero en mije, primero tenía que pensar todo en mije, después pensar en transcribirlo al español y luego después ver las reglas de la escritura castellana, porque la escritura castellana tiene sus reglas, sus normas, no se puede escribir tan como sea, sino que se tenía que escribir que sea coherente, que obedezca las reglas gramaticales y cosas así, los puntos y comas, y todo eso a mí me dificultaban bastante. Y gracias a muchos asesores, a la maestra Tsuko, que estuvo revisando mi trabajo dando sugerencias, dando consejos cómo se podía mejorar, la maestra Balzaretti, muchos otros profesores que me ayudaron a mí para que mi trabajo se perfeccionara, mi trabajo me saliera bien, excelente.
Y entonces, esa fue la primera barrera. La otra barrera fue también algunas cosas institucionales probablemente, ¿verdad? Porque la UNAM, por ejemplo, te exige que tú cuando te vas a titular tienes que presentar una constancia de que dominas o puedes hacer una lectura, comprensión de una segunda lengua. Y entonces la UNAM, interesante, no valoró mi lengua mije como primera lengua. Esa fue una barrera, no lo aceptaron como primera lengua, que yo hablaba la primera lengua, que era el mije, y que el español era mi segunda lengua. Ellos no lo valoraron como segunda lengua el español. Y entonces eso fue una barrera y que de algún modo como que me quiso desanimar. Decía yo, pero ¿por qué? Si yo hablo el inglés, si yo aprendo el inglés, tenía que ser mi tercera lengua, no segunda lengua, porque la segunda lengua es el castellano. Pero finalmente las reglas son las reglas y que poco a poco se van a ir reformando. Y entonces yo tuve que cumplir. Yo tuve que hacer mis estudios y tomar cursos de inglés para poder tener esa constancia de comprensión lectura del inglés. Y entonces se pensó que mi primera lengua era el castellano, aunque mi primera lengua era el mije, y como segunda lengua el inglés. Ni modo, así tuvo que ser y sí lo cumplí. Y es que hay ciertas reglas, hay ciertas normas que uno, por más que quiera cambiarlo, no se puede. Al menos que tú lo vayas diciendo despacio, poco a poco, entonces se dan cuenta las instituciones que tienen que hacer ciertas reformas. Entonces, esa es otra de las barreras que yo tuve. La otra barrera posiblemente es, no que no lo veo como barrera, sino como padre de familia, ¿no? Que yo tenía una familia, que yo tenía mis hijas, y que yo también era de una comunidad que tenía ciertos compromisos y obligaciones en la comunidad. Ahí hay que prestar servicio, hay que ser topil, mayor, secretario y cosas así. Entonces me nombraban ahí como autoridad y por otro lado yo tenía que estudiar y entonces como que fueron varias cosas que a mí me quisieron impedir para no seguir la carrera. Pero esa chispa, digamos, que había en mi interior, que me decía, es que tú tienes la única opción de la vida, que es terminar tu carrera, es estudiar la carrera, es dar cada semestre un paso firme y contundente y tienes que hacerlo tú porque nadie otra persona lo puede ver más, hacer más que tú lo tienes que hacer. Entonces como que había esa voz que me decía así y entonces las barreras no significaron problemas para mí porque había un objetivo, había una decisión firme y contundente que me permitía seguir adelante. Sí, Cosme, muchos aprendizajes ganados. Bueno, yo les quiero platicar que hoy día él trabaja en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el inglés le ha servido porque él ya ha salido del país, ha ido a representar nuestro país en congresos. Él ahorita está muy metido en, bueno, eso ya nos lo va a platicar él más adelante. Sin embargo, me encantaría resaltar que al final del día paralelamente se ganaron otras cosas en estos aprendizajes ganados, como fue el inglés. Y también quiero mencionar que él está casado y tu mujer nació en Monterrey, ¿cierto? ¿Verdad, Cosme? Sí, 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 estoy bueno, casado. así Bueno, para que lo vayan conociendo un poco más. Y respecto a sí. estos aprendizajes ganados, Cosme, que ya los has mencionado y que convertiste todas estas áreas de oportunidad, para ti fueron ganar siempre, aprender, ir hacia adelante. ¿Qué aprendizajes ganados también encuentras adicionalmente al haber cursado tus 4 años de licenciatura, al haber sido el primer titulado? ¿Y qué otras cosas más llegaron a tu vida después de esto? A ver, cuéntanos. Yo creo que el aprendizaje ganado, muchos aprendizajes ganados, el haber estudiado la pedagogía y a partir de la pedagogía, a partir de haber terminado, después de terminar la licenciatura en pedagogía, la licenciatura de pedagogía no solo me enseñó en cumplir un programa de licenciatura, en hacer una tesis y salir con una mención honorífica, sino que aparte la carrera me enseñó
a que nunca es tarde para hacer algo. Nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde para lograr muchas cosas en tu vida o en la vida de uno, ¿verdad? Porque con la carrera de pedagogía yo aprendí a valorarme conmigo mismo. Yo creo que antes de la carrera yo no me valoraba, no me sentía capaz de hacer un estudio profesional, un estudio de licenciatura. No me sentía capaz, siempre tenía dudas conmigo mismo. Pero después de que yo termino la carrera, generé una confianza extraordinaria, puedo decir, pero es en la carrera de pedagogía. Es en la carrera de pedagogía donde yo aprendí a que es posible estudiar, aprender y lograr títulos profesionales. Y allí yo creo que es un logro personal, es un logro psicológico, es un logro, no sé, de valoración personal que me impulsó bastante a seguir adelante, a seguir y a lograr mucho más otras cosas que posiblemente sin la carrera no lo hubiera logrado. Así es, Cosme es licenciado en pedagogía, es maestro, ahora está haciendo su doctorado, muy pronto ya le vamos a decir doctor Cosme, un sinnúmero de aprendizajes ganados, todo es un caso de éxito con Cosme. Y te quiero preguntar ahora, durante estos 4 años y durante tu investigación para la titulación, ¿qué errores cometiste y cómo los resolviste? ¿Cómo pudiste modificarlos? Yo creo que los errores que cometí era posiblemente la delimitación de los temas, que hay tantas cosas en la mente, hay tantas cosas en el cerebro y hay tantas cosas que la cultura te ha dado, digamos, no importa de qué cultura seamos, cultura mije, zapoteca, cultura mexicana, de otras culturas, no importa, pero hay tantas cosas en la mente que a veces a la hora de aterrizar en un solo tema, a veces te complica. Y entonces fue a mí lo que me pasó. Tenía yo tantas cosas y no lo podía resolver. Entonces siempre en la carrera me decían o nos decían, limita tu tema, no te desvíes, vete por aquí, vete por allá, pero no te desvíes, sigue adelante, pero con una sola mirada, con un solo lente. Y entonces probablemente allí fue donde más tuve problemas de cómo delimitar un tema de investigación. ¿Cómo lo resolví? Con la ayuda de los profesores, con la ayuda de los asesores, con la ayuda de ellos te van indicando, o me fueron indicando, hacia dónde tenía que caminar. Es, digamos, escuchar a los que tienen experiencia, escuchar los maestros, por algo son maestros, porque tienen experiencia, porque han pasado por estas cosas también. Y entonces, como alumnos, tenemos que ceder a veces cuando llegamos a una licenciatura o a estudiar cierta carrera, y más si tenemos una edad mayor de 25 o 30 años, a veces nos creemos que sabemos todo, pero a veces no es así. A veces que tenemos que escuchar la experiencia de la gente que ha pasado por estas cosas y que ya han resuelto sus problemas, ciertos problemas, y que nos pueden ayudar con sus conocimientos para que nosotros podamos guiarnos en un buen camino y no batallar tanto. Yo creo que allí es donde yo puedo pensar que tuve problemas y la forma de resolver fue escuchar a mis profesores. Muchas gracias, Cosme. Ahora te quiero preguntar, ¿qué fortalezas encontraste en ti al titularte en la UNAM y que no habías detectado? Pues las fortalezas que yo era también que existen instituciones donde tú te puedes formar bien, donde te pueden ofrecer buenas herramientas, herramientas que necesitas para tu trabajo, para tu vida, herramientas que lo estás buscando y que las instituciones como la UNAM, como la Universidad de Oaxaca, o como otras instituciones, porque no todo es la calidad de la institución, sino que finalmente es la calidad del estudiante.
Si tú quieres aprender y estás buscando herramientas que te puedan ayudar, ayudarte, métete en las instituciones donde tú crees que puedes encontrar y confía que tú puedes, eso puedes lograrlo. Yo creo que el fortalecimiento se genera en lo personal cuando tú tienes logros, pero también cuando tienes objetivos claros. Ajá. Y entonces tú aprendes y te metes en una institución para estudiar una carrera y cuando tú lo logras, te fortaleces tú mismo. Pero tiene que ver la institución, los maestros y contigo mismo, sobre todo con el alumno mismo, con uno mismo, de qué objetivos tiene, qué metas tiene uno y para qué está estudiando y por qué quiere uno estudiar, sin un objetivo claro. Muchas gracias. Ahora te quiero pedir que nos platiques en torno a cuáles fueron esos procesos afectivos que tú detectas que favorecieron que te pudieras titular. Yo creo que las socioafectivas tienen que ver también tu familia. Si no, nunca hay que abandonar la familia. Nosotros tenemos esa posibilidad de estudiar en línea, a distancia, aprovechando pero siempre valorando la familia, valorando los hijos, valorando el trabajo donde uno está. Y tu misma familia, tus hijos te van a apoyar. Y ellos, por ejemplo, mis hijas tenían 7 años, 12 años, y ellas cuando veían que yo estaba estudiando, que me levantaba desde las 4 de la mañana para estudiar, y que también estaba trabajando sin abandonar mi trabajo, y también mi esposa, y también mi cuñado, mis cuñados, mis cuñadas, los veía porque todos ellos veían el esfuerzo que yo ponía y también yo veía sus esfuerzos de ellos, y entonces como que es una red socioafectiva que surge por todos lados. Entonces es muy importante el apoyo de las demás personas por un lado, y por otro lado también el afecto de los maestros, es cercanía de los maestros, aunque estamos a distancia, pero los maestros siempre decían, mándanos una pregunta, mándanos un comentario, mándanos tus dudas y en 72 horas te contestamos. Y entonces yo creo que siempre estaba en línea, de los profesores, de la gente que estaba allí, los valores. Yo creo que ellos de algún modo jugaron un papel muy importante para mi preparación, porque todos ellos de algún modo participaron en facilitarme las antologías, en facilitar los trámites. La gente que está en la UNAM, en la administración, también daron mi trabajo para poder hacer los trámites de titulación. Allí también recibí la orientación y los cursos de inglés. Creo que esas personas con esa actitud, aunque muchas veces no lo dicen, pero con sus actos te dan un mensaje que te están apoyando. Entonces, y otras personas que ni tan siquiera conoces, por ejemplo, a mí hubo gente que me apoyó que yo no conocía, pero que estaban dispuestos a apoyarte y recibirlo, ¿no? Y agradecerlo y aprovecharlo con ganas. Ese tipo de elementos que no conoce y también los que uno conoce, te ayudan y te animan a que tú puedas ir adelante y que eso de algún modo, aunque quizás hay situaciones que te quieren desanimar, pero cuando hay otras personas que te están apoyando, que te están animando, tú sigues adelante. Yo creo que ahí está la parte socioafectiva que yo puedo reconocer y agradecido infinitamente por esas personas que siempre estuvieron a mi lado. Muchas gracias, Cosme. Ahora nos quisieras platicar un poco cómo aplicas hoy en día tus conocimientos de pedagogía. Bueno, mis conocimientos de pedagogía que ahora me sirven, casi son todos los conocimientos. Las ontologías que me dieron a mí, yo lo tengo bien guardado, yo lo tengo ahí, cada rato lo tengo que desempolvar porque me han servido bastante. Y algo que yo quiero compartir, ¿no? Con las personas que me van a ver, ¿verdad?
que es que en la carrera de pedagogía yo aprendí muchísimas cosas que me han servido en la maestría. Yo estudié la maestría como al año, porque yo no quise dejar pasar mucho tiempo, porque se me olvidan los datos. Entonces yo me metí luego a la maestría, después de titularme en la UNAM, aquí en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Para mí la maestría fue tan comido, porque yo venía bien preparado, venía yo bien animado y parecía que tenía todas las herramientas, los elementos necesarios para estudiar la maestría. Para mí fue facilísimo y yo creo que es por lo que yo aprendí, por lo que yo estudié en la carrera de pedagogía y también no dejar mucho tiempo pasar porque si no se me iban a olvidar los conocimientos que traían bien frescos, sino que lo aproveché luego terminando la maestría y luego terminando la maestría, claro, tuve que esperar mi título y mi cédula profesional para poder escribirme al doctorado, pues estudié luego. Y todo eso, pero todo comenzó desde mi carrera de pedagogía, hasta la licenciatura en pedagogía, los conocimientos que yo los vi importantísimos, que valen oro para mí, yo los apliqué en esos conocimientos y yo me di cuenta que yo podía avanzar y podía lograr la maestría y el doctorado. Muchas gracias, Cosme. Ahora te quisiera pedir dos recomendaciones. La primera, recomendaciones generales para aquellos que van a titularse. Y la segunda, recomendaciones durante el examen profesional. Bueno, una de las recomendaciones que yo podría decir es que el que está estudiando en este momento, está, digamos, en el programa, primero que no pierda el objetivo, que su objetivo principal es terminar la carrera y titularse y tener un título en la mano. Se oye feo porque el título es un cartón simplemente, pero es lo que la gente valora, es lo que la sociedad valora. Es la constancia, es un papel que hace constar que tú ya has terminado una carrera de licenciatura. Y ese es el objetivo principalmente, pero aparte de eso, de tener un título, es el conocimiento, sin dejar de lado el conocimiento que tú vas a lograr el estar estudiando. Y tener también en la mente que solamente en forma individual, personal, también es la colectividad, es que cada uno de nosotros somos parte de la historia. Si nosotros queremos formar nuestra propia historia, una historia de vida firme y contundente, es nunca desertar, es nunca dejarse rendir, es nunca dejar pendiente lo que ya empezaste. Lo importante es que ya empezaste y ahora tienes que terminarlo bien y excelente y exigirte de que lo vas a terminar. Ese es uno. Después, cuando tú terminas ya el programa de la licenciatura, digamos, de pedagogía, lo primero es también lo que hay que hacer también para la tesis. Digamos, primero es eso de delimitar un tema de lo que quieres estudiar, un tema claro, afinar un tema. Si tú tienes problemas, si tú tienes dudas en delimitar tu tema, acude a tus maestros, acude a los asesores, acude a la gente a la que tú creas, que tú consideres, y de algún modo, aunque quizás no te lo digan directamente, este es el tema que vas a estudiar, este es el tema que debes investigar, o este es lo que yo veo que te interesa, sino simplemente con que te digan ciertas cosas, ciertas experiencias, ciertas ideas, aunque quizás no te lo digan directamente, pero escúchalos y analízalos, qué te dijeron, y a partir de esa plática te pueden ayudar para que tú puedas definir tu tema. Ese es uno, para la definición del tema. El otro, cuando tú estás en el examen ya pensando que ya hiciste la tesis, ya te revisaron y todo, y ya estás en el examen, los nervios, ¿no? Los nervios que siempre te van a estar atacando. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Es la confianza, la generación de confianza.
como yo he dicho, tienes que definir lo que quieres. Ya cumpliste, ya tienes ya terminado el programa de licenciatura, ahora nada más es presentarla. Quizás ese es uno de los nervios, quizás es uno de los momentos bien difíciles que a veces necesitamos, a veces pensamos que necesitamos psicólogos, necesitamos gente que nos puedan ayudar, que nos, emocionalmente, ¿no? Para que no caigamos, para que no, pues, tiremos la toalla. Pero si uno tiene un objetivo, si uno tiene la confianza de sí mismo, la seguridad de sí mismo, con la ayuda de tus profesores, porque los profesores son los que finalmente te van a estar diciendo, mira, cuando pase esto, pasa así, cuando así, cuando así, sí, te van a ayudar. Y entonces es siempre tener la confianza, tener la seguridad contigo mismo, sin abandonar el apoyo de los maestros, el apoyo de los asesores y también sin abandonar tu propio conocimiento, porque al hacer una tesis tú ya investigaste y solamente tú sabes del tema. Probablemente los sinodales son los que ya saben también algo del tema, pero posiblemente no sabe tanto como tú. Y entonces, tú como alumno o como persona que se va a titular, es tener la seguridad contigo mismo y confiando siempre en los maestros, los que te van a apoyar y siempre va a estar hacia ti. Yo creo que esos dos son mis consejos. Fíjate que la última parte que mencionaste no te escuché bien porque la señal se nos está cortando. La última frase que dijiste, por favor. Sí, yo decía que nosotros tenemos, lo que recomendaría son dos cosas. Uno es no perder la confianza, tener la seguridad con uno mismo, contigo mismo como estudiante. Cuando tú estás terminando la carrera y tienes el programa ya terminado, ese es un paso. Cuando tú ya tienes la tesis y que tienes que presentar el examen profesional, los nervios son los que muchas veces te pueden atacar, y entonces esos nervios pues se desaparecen cuando tú desde el inicio tienes confianza, tienes seguridad contigo mismo. Y también pensar siempre que a tu lado ahí están los maestros, ahí están los asesores, ahí están los que te van a ayudar siempre. A ellos hay que considerarlos como los consejeros que te van a estar apoyando, vigilando que tú te vaya bien y pero sobre todo, siempre la responsabilidad está en uno mismo, en el alumno mismo, que no pierda la confianza y que tenga seguridad suficiente para poder pasar con éxito. Muchas gracias, Cosme. Para finalizar, me encantaría que enviaras un mensaje a los estudiantes de la licenciatura en Pedagogía Modalidad a Distancia, desde primer semestre hasta último semestre, para todos. ¿Cuál sería tu mensaje? Que lo van a lograr, mi mensaje es que lo van a lograr, que hay que tener fe en nosotros mismos, en los alumnos, en las personas que han empezado una carrera. Y yo creo que todos tenemos esa seguridad, esa capacidad de terminar la carrera y titularse con éxito y, si es posible, con mención honorífica. Pero todos mi mensaje es que tengo fe de que lo van a terminar los que están estudiando su carrera en primer semestre, en séptimo semestre, lo van a terminar bien y con éxito y les animo mucho, tengan confianza, tengan seguridad de que muy pronto van a tener su título. Muchísimas gracias, Cosme. Muy bien, pues esto fue una transmisión para ustedes que no quisimos dejar de lado al primer titulado de la licenciatura en Pedagogía Modalidad a Distancia, sino que quisimos que él nos viniera a brindar su experiencia y también les quiero decir que el empeño de Cosme fue quien le llevó a la obtención de su título, porque cuando él vino a Ciudad de México para registrar su investigación e iniciáramos el proceso formal en donde se entregan oficios que en la UNAM le denominamos FEP 1, es la de inicio, la forma para los estudiantes que ya se van a titular. Pues bueno, no, los procesos no estaban abiertos. ¿Los abrimos con quién? Con Cosme. Así fue como la modalidad
a distancia, empezó a abrir toda esta brecha, este caminar. Ahora lo platicamos de manera muy rápida, él y yo. Sin embargo, fueron varios años de, como él le tocó ser la primera generación que llegó hasta el final, todo el tiempo estuvimos aperturando, a Cosme le tocó ir iniciando semestre a semestre todo lo que tenía que cumplirse de asignaturas en el plan de estudios de pedagogía. Y en fin, Cosme es un ejemplo de mucho empeño, mucha tenacidad. También durante su investigación para la titulación, en aquellos días no teníamos todas estas facilidades tecnológicas y de infraestructura que hoy tenemos. Así que para asesorarle la tesis también fue mucho tiempo que él vino acá y mucho tiempo también que yo me trasladé a Ciudad de Oaxaca a hacer las revisiones. Y no nada más le veía a él, también veía a los demás estudiantes que teníamos en sede Oaxaca. Eso favoreció que los procesos entre docentes y estudiantes fueran desarrollándose. Y otra cosa que me gustaría resaltar de Cosme es la elaboración de su investigación para la titulación, así como ustedes lo escucharon, en total apertura a él, muy dispuesto a hacer los cambios que se tuvieran que hacer. Cuando Cosme tiene toda una sabiduría, yo les invito a leer su tesis, la voy a poner también, voy a poner la liga para que la puedan descargar, porque sin duda hay mucha riqueza ahí para aprender. Y para quienes nos quejamos que no tenemos internet, que no tenemos computadora, bueno, Cosme llegó a caminar hasta 2 horas para llegar a un poblado donde hubiera internet, cuando tenía que ir a donde él radicaba en aquellos días. En fin, que esto da para mucho. Pueden también poner sus preguntas abajo del video. Ya les iremos respondiendo, tanto Cosme como yo, porque es una historia única, maravillosa, que hay que conocer. Muchísimas gracias, Cosme, por haber facilitado esta entrevista contigo hoy. Mucho éxito en tu doctorado y seguiremos colaborando juntos, porque les quiero decir también que el vínculo no se ha roto. De aquellos días de licenciatura hasta hoy día continúan, así como con Cosme, también con otros estudiantes de sede Oaxaca, los primeros titulados en nuestra licenciatura en Pedagogía, Modalidad de Estancias. Un gusto, Cosme. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, hasta luego, nos vemos.